Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A un día de la decisión emitida por el juez que conoce el caso de Isi Obed Murillo, quien dictó arresto domiciliario contra los 3 exjerarcas militares, y de emitir el mensaje que la justicia de las clases burguesas fue nuevamente una red que permitió escapar a los tiburones, atrapando únicamente a las pequeñas sardinas, el fiscal general de la República, Joel Zelaya, se presentó al Poder Judicial para conversar con la titular Rebeca Raquel Obando. Aunque sus palabras fueron mesuradas, el fiscal general no ocultó su malestar por la poca celeridad de varios casos en la Corte Suprema de Justicia, y aunque evitó entrar a profundidad acerca de los detalles que habló con la presidenta del Poder Judicial, expresó que Raquel Obando está dispuesta a agilizar los temas que abordaron. Igualmente, reconoció que existen denuncias contra 2 magistrados de ese poder del Estado. Hemos hablado algunos temas y pues está decidida también a agilizar los temas que hemos hablado. ¿Qué temas sobre las investigaciones? No, hay muchos antejuicios que están pendientes y de eso se trata de agilizar. Como les digo, el pueblo necesita respuesta y hay que dársela. Para eso nos paga el pueblo, para que le demos una respuesta de justicia. Y en ese camino estamos, no vamos a retroceder por mucho que nos digan que hay persecución política. Sabemos lo que ha pasado en este país, el pueblo lo sabe, ustedes lo saben, todos lo sabemos. Sí hemos recibido denuncias de 2 magistrados, pero no vamos a dar el nombre y sí vamos a investigar porque de eso se trata. A mí no me interesa si es alto funcionario o no. Lo importante aquí es darle curso a todas las denuncias que estén y si están enmarcadas en ley vamos a proceder. ¿Son magistrados de la Suprema Corte? Así es, magistrados de la Suprema Corte. ¿Qué delito? En algún momento vamos a informar al pueblo, ¿verdad? Mi respeto. ¿Qué le dijo la presidenta? No, está anuente una mujer que quiere justicia para este país. Desgraciadamente este es un órgano colegiado, pero en eso estamos para luchar contra la justicia y ayúdenos ustedes a hacer justicia. Los abogados fiscales dicen que son muy débiles los requerimientos. Mire, esa es una buena pregunta y me voy a dirigir al pueblo hondureño con esa pregunta que usted me ha hecho. Aquí hemos acostumbrado a hacer requerimientos fiscales de 20, de 30 hojas y he prohibido a los fiscales que hagan esos requerimientos extensos. Se necesita hacer los requerimientos en blanco y negro. Juan mató a Pedro y punto. Y luego probarlo, el por qué lo hizo, cómo lo hizo ante el juez. Pero entre más nos extendemos en un requerimiento, más armas le damos a la parte defensora. Sobre el caso de Isi Obed Murillo, el fiscal general se refirió al mensaje que publicó y señaló que su tuit es una realidad de lo que se enfrentan los hondureños y pidió dejar a un lado las ideologías y reitera que el fiscal general no está para proteger a nadie. El X que yo subí es una realidad que vivimos todos, es una realidad que vive Honduras, pero no podemos nosotros meter ideologías. El autor de esa frase, dejémoslo atrás, veamos el contexto exacto. El fiscal general no está aquí para proteger a nadie de ningún partido político y la historia y ustedes lo van a saber poco a poco que el fiscal general está para aplicar la ley. Algunos analistas dan a conocer sus posturas y detallan que esta reunión
es favorable para el país, ya que existe un compromiso entre el ente acusador del Estado y el Poder Judicial por hacer prevalecer las leyes. No obstante, otros sectores señalan que lo sucedido ayer fue un jalón de orejas al Poder Judicial por parte del Ministerio Público y manifiestan que existe una persecución política. No obstante, el fiscal reitera que vendrán más requerimientos y no son una persecución política y adelanta que la historia le dará la razón porque él solamente busca llevar a la justicia a quienes violentaron la ley y lamenta que la Corte no ha dado respuesta y de ser necesario se enfrentará al Poder Judicial. Tenemos una Corte que no nos ha dado respuesta y por eso vengo. Y de ser necesario vamos también a enfrentarnos ante la Corte Suprema de Justicia para que le dé respuesta a este pueblo que necesita justicia. No podemos nosotros estar en un sistema donde solo hay justicia para unos pocos. La última declaración deja muchas opiniones acerca del porvenir en un año en el que los políticos serán más sensibles y que la sola brisa de la justicia los hará reaccionar de una forma agresiva, aunque otros se preguntan quién manda a quién y cuán subordinada al poder está la Corte Suprema. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Aquí te estoy enviando una caricatura que vi que hizo el joven de Garabatos sobre el fiscal. Ha generado una gran polémica ese fiscal. Ayer dijo que estaba investigando unos magistrados. ¡Oh, los magistrados! Dijo ayer ese hombre que los está investigando y lo vi molesto. Pero tengo 4 distinguidos abogados que ellos saben de este tema y los voy a presentar. Aquí está don Ibit Discua, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Abogado Discua, buenos días. Buenos días, Raúl, muchas gracias por permitirnos estar en este programa con los distinguidos colegas. El abogado Raúl Suazo, especialista en Derecho Penal. Raúl. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda tu teleaudiencia y muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar acá. Gracias. Aquí está también el abogado Carlos Chactur, igual especialista en Derecho Penal. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un honor poder compartir este importante foro, más aún con estas personalidades que hoy componen esta mesa, como son estos distinguidos profesionales y qué bueno pues que podamos discutir temas que son de interés para la nación y tratar de evacuarlos sin ningún tipo de sesgo de ninguna clase. Gracias. El abogado Alex Navas es investigador, docente universitario y exmiembro de la Masa de Abogados. Gracias, Raúl, por invitarme a este distinguido programa y compartir con los también honorables colegas que están aquí de la vida jurídica del país y para sacar algunas luces importantes en el tema de justicia y en el tema de democracia que tanto necesita este país. Gracias. Gracias a usted. Saludos de Sabino que nos está viendo. ¿Era necesario la visita del fiscal general? Poneme la caricatura. Era necesario la visita del fiscal general Joel Zelaya a la Corte Suprema de Justicia. Ya antes había visitado a la señora Raquel Obando, pero ayer volvió a ir y fue molesto. Dijo que estaba haciendo investigaciones. Dijo que los sardinas pesca porque los tiburones se van. Doctor Discua. Bueno, el fiscal puede ir donde quiera. En este país hay libertad de locomoción. Lo que él no puede hacer es ir a amedrentar a miembros del Poder Judicial, ¿verdad? Porque a los jueces les corresponde juzgar y ejecutar los juzgados, están dentro de su competencia. Y dentro de las competencias de él está promover las acciones correspondientes. De hecho, él tiene el monopolio de la acción penal. Así que no me parece que es una conducta correcta que el fiscal vaya a amenazar a alguien. Si él cree que existe la comisión de un delito o hay indicios, él puede promover las investigaciones oportunas y después hacer los requerimientos si encuentra que proceden esa comisión de los supuestos delitos. Raúl. Bueno, tal y como lo dice el doctor Ibit Discua Varías, es una
una potestad que se le da en este país. Yo creo que yo soy del tipo de profesional del derecho que creo que muchas veces tanto los fiscales como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben de abstenerse, inclusive de comparecer en público a emitir opiniones, ya que eso muchas veces puede, ¿cómo decirse?, interferir inclusive en la misma investigación que está haciendo. El fiscal general y todos sus fiscales son solamente una parte nada más, una parte procesal. Así como nosotros los litigantes privados somos una parte, o la defensa pública es otra parte. Cada uno tiene un derecho que le confiere la Constitución de la República y ese debe de ser, y cada quien es autónomo. Somos operadores de justicia y como operador de justicia también, inclusive los mismos jueces tienen esa prohibición de poder emitir resoluciones e incluso hasta de influenciar o de influir acerca de las decisiones. Por lo tanto, podría tomarse la decisión que tuvo el fiscal general el día de ayer en tratar de amedrentar, incluso de amenazar directamente que se hagan acciones a favor del Ministerio Público cuando lo que realmente se debe buscar es que haya siempre justicia. Sí, Chatur. Bueno, yo comparto igualmente, Raúl, el tema. El fiscal puede ir a visitar a cualquier otra autoridad y hablar sobre los temas que son de interés mutuo. El problema se da cuando se va a hacer visitas en los términos en que el fiscal las va a hacer. Primero, con una tropa de periodistas atrás, para dar a conocer o presentar al Poder Judicial como un enemigo de la Fiscalía General de la República. Y esto ya viene siendo una costumbre, eso de comparecer ante los medios de comunicación y vertir declaraciones como aquí están todas las pruebas que acreditan la comisión del delito y ya se las entregamos al Poder Judicial, como trasladar esa presión, una presión social al Poder Judicial para forzarlo a que el Poder Judicial resuelva de la manera en que le interesa a él. Eso no es lo correcto, pero que hayan encuentros entre titulares de autoridades que son dentro de la misma área como es el sector justicia para afinar actividades, para coordinar actividades que sean en beneficio de la justicia, no en beneficio de las instituciones del Estado, porque también aquí hemos visto cómo de muchas maneras se ha alineado algunas veces diferentes instituciones del sector justicia bajo una política de gobierno que tampoco es correcta. Y yo he sido muy crítico de la comparecencia del fiscal ante los medios de comunicación. Comparto lo que dice Raúl, que ni el fiscal general, ni fiscales de ninguna fiscalía especial dentro del Ministerio Público, ni jueces ni magistrados deben estar emitiendo declaraciones públicas. Ellos deben expresarse únicamente a través de sus resoluciones. Mire, Raúl, yo creo que coincido con la última parte que dice el abogado Chatur, donde los jueces hablan con medio de sus sentencias y los fiscales a través de unas investigaciones objetivas, rigurosas a nivel científico, y creo que esa debe ser la norma en un Estado de Derecho. Sin embargo, no podemos desconocer de que quizás la forma no es la correcta, pero lo que dice el fiscal es cierto, ¿no? La justicia ha estado en muchas circunstancias a favor de proteger élites y grupos de poder que se han arropado en mantos de impunidad y que han utilizado la justicia como un mecanismo para seguir acrecentando sus privilegios. Eso no lo podemos obviar. Una de las cosas que cuando a lo interno de la Maxi hablábamos de una nueva ley de carrera fiscal, hablábamos sobre la idoneidad, sobre la meritocracia, sobre los méritos que tiene que tener un fiscal general para poder ser elegido o seleccionado por el Congreso Nacional. Y una de las cosas que no nos salía en el mapa era que a pesar de tener todas esas condiciones, necesitamos también un fiscal valiente que pueda enfrentar, no digamos con estos mecanismos, sino que enfrentar redes de corrupción, enfrentar redes de criminalidad organizada,
y responderle a las obligaciones que tiene la sociedad, y para eso se necesita mucha valentía. Quizás, como digo yo, los mecanismos que se utilizan en este caso no son los correctos, porque creo que tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como la mayoría de jueces en el país merecen respeto. Y cuando alguien tiene una investigación, pues se debe presentar ante los tribunales de justicia, pero creo que también debemos entender que muchos de estos casos, muchas de estas circunstancias salen a la luz porque las instituciones del Estado salen y dicen a la sociedad: esto es lo que está pasando. La Maxi cambió el paradigma de persecución penal en el país en muchas circunstancias, porque señaló, sindicó a quienes realmente estaban vinculados a actos de corrupción de alto impacto. Quizás hay que afinar estos mecanismos para que la sociedad se dé cuenta exactamente de cuáles son las acciones que están haciendo sus instituciones y que esto responda definitivamente a los intereses más sagrados de la sociedad. Sí. Poneme lo que dijo. Tenemos una corte que no nos ha dado respuesta y por eso vengo. Y de ser necesario, vamos también a enfrentarnos ante la Corte Suprema de Justicia para que le dé respuesta a este pueblo que necesita justicia. Que sí voy a presentar más requerimientos. Muchos antejuicios que están pendientes y de eso se trata de agilizar. Como les digo, el pueblo necesita respuesta y hay que dársela. Para eso nos paga el pueblo, para que le demos una respuesta de justicia. Y en ese camino estamos, no vamos a retroceder, por mucho que nos digan que hay persecución política. Sabemos lo que ha pasado en este país, el pueblo lo sabe, ustedes lo saben, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. ¿Qué casos específicos usted le urge que no les voy a hablar de casos específicos, pero sí hemos tenido una amplia plática con la presidenta de la Corte. ¿Y en relación a un magistrado que ha recibido? Sí, hemos recibido denuncias de 2 magistrados, pero no vamos a dar el nombre y sí vamos a investigar, porque de eso se trata. A mí no me interesa si es alto funcionario o no. Lo importante aquí es darle curso a todas las denuncias que estén y si están enmarcadas en ley, vamos a proceder. ¿Son magistrados de la Suprema Corte? Así es, magistrados de la Suprema Corte. ¿Qué delito? ¿Qué delito? En algún momento vamos a informar al pueblo, ¿verdad? Mi respeto. ¿Qué le dijo la presidenta? No, está anuente una mujer que quiere justicia para este país. Desgraciadamente este es un órgano colegiado, pero en eso estamos, para luchar contra la justicia, y ayúdenos ustedes a hacer justicia. Ustedes son pueblo, ustedes son parecidos de donde yo vengo, de donde nací. Bien. Ajá, doctor. No, mire. Fíjese que los otros 3 colegas suyos se entró al debate, yo usted lo vi. Ajá. Bueno, mire, es que este es un tema de objetividad, ¿verdad? Y no es un tema de pasional, porque las pasiones se desarrollan en otros ámbitos. Yo lo que creo que miro al fiscal desubicado, porque lo que anda buscando es su verdad. Y los únicos que pueden determinar el tema de la verdad son los jueces, con las pruebas que se les aportan las partes. Sí, si un fiscal no aporta suficientes pruebas, pues el juez tiene que tomar una resolución. Y en el caso que nos trae, que ha sido noticia esta semana, mire, yo debo decir, no conozco a ese juez, no sé quién es ese juez, probablemente no lo he visto en mi vida, pero me parece que tomó la mejor decisión, porque en la audiencia inicial lo que el juez necesita es un indicio, y en función de ese indicio el juez puede determinar, si hay indicio, puede decretar un auto de formal procesamiento, si no hay, un sobreseimiento que puede ser provisional o definitivo. Pero en el otro caso, el juez ha aplicado una disposición constitucional correcta. Todas las personas son inocentes mientras no se pruebe lo contrario, por un lado. Y por el otro lado, la prisión preventiva es la excepción a la regla que establece la Constitución. Basta que pueda rendir la caución suficiente, y en este caso el juez eso fue lo que determinó. No sé por qué tiene que haber una alteración y la gente entender que solo en la cárcel puede la gente defenderse, porque aquí lo que está haciendo el imputado es defendiéndose, y el verdadero juicio va a ser más adelante, ¿verdad? Cuando este auto de formal procedimiento quede determinado y se va a ir a un juicio oral y público. Hasta el momento me parece que se está partiendo de una presunción inexacta, de pretender creer de que porque no se resuelve a favor de una petición de una parte, entonces ya el Poder Judicial no está
actuando dentro de las competencias que él tiene. Raúl. Mira, yo creo que aquí hay males heredados. Esta Corte Suprema de Justicia tiene mora, heredada de otras cortes. Esta Fiscalía en particular tiene mora, muchísimos casos que no fueron sacados a la luz pública, que no fueron investigados. Y lo comentábamos en lo que estaban pasando en la noticia, de que uno de los grandes problemas que existe en este país es la falta de investigación, ya sea porque no hay voluntad o porque son inoperantes para investigar. Ese es el kit. Realmente no es llegar a la Corte Suprema de Justicia y pedir que se intervengan o que se saquen todos los juicios a flote o que les den una resolución. El problema es presentar requerimientos fiscales bien sustentados, bien investigados, que realmente le den una respuesta al pueblo. Pero, o sea, lo dijo el doctor Ibit Disco Varías ahorita, en este caso en particular, ¿por qué hay una persona muerta? Sí, hay una persona muerta. ¿Tenía que investigarse? Sí, tenía que investigarse. ¿Es político? No, no es político. Es el deber del Ministerio Público haberlo sacado. Hay otras personas que fueron lesionadas, otras personas... O sea, hubo un uso desmedido de la fuerza, sí. Había un comandante general, sí. O sea, hay una posición de garante, sí la hay. Como lo dijo también el doctor Ibetijua, o sea, hay muchas cosas que nosotros no conocemos, que no salen a la luz pública. Es la razón por la cual este requerimiento fiscal o estas investigaciones no se hicieron, o qué tantas investigaciones se hicieron. Pero hay que defender también la justicia, y la justicia te establece, los que estamos aquí somos privados, somos abogados privados y siempre hemos establecido eso. O sea, un estado de inocencia en primer lugar, pero el derecho también de que cuando te incriminan te presenten los medios de prueba suficientes e idóneos. En la audiencia inicial, bueno, la mínima actividad probatoria, pero esa mínima actividad probatoria tiene que estar debidamente sustentada. La libertad es un derecho constitucional también, que está protegido por tratados internacionales, por la Constitución misma de la República. Por lo tanto, hay que tener un país en el cual prevalezcan las leyes, pero aquí no respetamos ni los semáforos. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros después de que cuando alguien dice, bueno, solamente se aplica justicia para una parte y para otra no? Ese es el punto para mí. Abogado del sector. Bueno, igualmente me llama la atención cuando él manifiesta que el Poder Judicial no le está dando respuesta al pueblo hondureño. Me gustaría a mí conocer a qué se refiere con que no le está dando respuestas al pueblo hondureño. Así es al hecho de que no se resuelve como la Fiscalía quiere las diferentes causas que se presentan ante los jueces, porque los jueces dan una respuesta a través de una sentencia, que puede ser de interés de parte de la Fiscalía o puede ser contrario a los intereses de la parte fiscal, pero hay una respuesta. Ahora, si lo que él pretende es que todo lo que se resuelva en el Poder Judicial sea a favor de la Fiscalía, ahí estamos en el camino equivocado. Y como decía Raúl, el resultado de un juicio oral y público va a depender de la calidad de investigación que la Fiscalía haya realizado y de la calidad de las pruebas que se presenten y se pongan en conocimiento del juez. Pero si se refiere a respuesta, acabamos de pasar una semana con la atención puesta en el caso de Romeo Vázquez Velázquez y los otros dos coroneles procesados, y hubo una respuesta dentro del término de ley. Y quizás lo que a él no le gustó fue que el juez no los mandó con prisión preventiva a un centro penal, pero respuesta hubo. No es que hubo un silencio judicial en ese proceso. Y para mí, y coincido con el abogado Discua, el juez actuó ponderadamente. Creo que fue una decisión muy equilibrada. Primero porque nuestro sistema penal establece que en la audiencia inicial, como decía Raúl, basta la mínima prueba o el mínimo indicio. No es una valoración de culpabilidad o de inocencia la audiencia inicial. Y eso es lo que comprende la etapa preparatoria.
y luego vamos a ir a la etapa intermedia, a la audiencia preliminar, a formalizar cargos, contestar cargos, y lo más seguro, como está esta situación, se va a elevar a juicio oral y público esta causa de los coroneles. Y allá será un tribunal de sentencia al que no le va a bastar el mínimo indicio para emitir una sentencia. Allá será el Ministerio Público que tendrá que sostener con la prueba suficiente la participación de cada uno de ellos en ese crimen. Y no estamos en contra que cada crimen se investigue, se procese y si hay prueba suficiente se condene. Eso todos los abogados creo que aspiramos a que exista un sistema de justicia así, pero también aspiramos a que no se produzca ningún tipo de injerencia ni de influencia sobre jueces y magistrados para que fallen a favor del Ministerio Público, aun y cuando el Ministerio Público no tenga la razón en las causas que somete a conocimiento en el Poder Judicial. Y será pues en el juicio oral y público donde la Fiscalía tendrá que sustentar esa tesis acusatoria con los medios de prueba para acreditar la culpabilidad de estas 3 personas involucradas, porque la presunción de inocencia se sostiene hasta el final del juicio, hasta una vez evacuadas las pruebas, hasta una vez expresadas las conclusiones y cuando el tribunal se pronuncia a través de una resolución o de una sentencia. Hasta ese momento la presunción de inocencia va a seguir estando siempre presente y debe seguir siendo respetada. Y así debe ser. Y el hecho de la Constitución de la República nos establece que mientras se rinda caución suficiente, toda persona tiene derecho a estar en libertad en cualquier proceso penal, valorando, claro, las situaciones particulares del mismo. Pero la prisión preventiva es la última ratio en esto de las medidas cautelares. Pero aquí queremos meter en la cabeza de la gente, en el imaginario de la gente, que una persona que en una audiencia inicial se le dicta un auto de formal procesamiento forzosamente tiene que ir a una penitenciaría, y eso no es así. Y hay que ver, Raúl, cuál fue el trabajo realmente de la Fiscalía en esa audiencia inicial. ¿Qué calidad de medios de prueba presentó? O sea, incluso para poder sustentar, porque no solamente hay que presentar medios de prueba para dictar el auto de formal procesamiento, sino que también hay presupuestos que el juez debe valorar en cuanto a si le va a dar prisión preventiva, si le va a dar un arresto domiciliario, si le va a dar medidas sustitutivas. En pandemia ya lo vimos, o sea, estar en su casa todo el día no es fácil, y este va a ser un proceso debido a la cantidad de me imagino yo, ya sea excepciones, nulidades, no sé, cualquier otro tipo de recurso que va a presentar la defensa. Este es un proceso que va a llevar de aquí a que vayamos a juicio oral y público. Así es. Señores, y el juez ponderó esa situación. Pero yo coincido con los colegas al decir de que la decisión del juez es equilibrada. Además reperfiló el tema de lesiones por tentativa de homicidio. O sea que el Ministerio Público realmente hizo parte de su trabajo. Lo que aquí pasa es la percepción que tiene la población con respecto a estos casos. Por ejemplo, Latinobarómetro, la encuesta del ERIC dice que aquí los círculos de impunidad son inmensos. Por lo tanto, la sociedad cree que estas personas que obtuvieron o tienen alguna cuota de poder siempre son beneficiados por la justicia. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso Red de Diputados, donde una juez paró la audiencia hasta que el Congreso Nacional aprobó una ley y estos diputados pudieron salir de mandar los expedientes al Tribunal Superior de Cuentas y evadir la justicia en ese momento. Eso se llama impunidad. Y que por lo tanto la población cree que hay ciertas condicionantes para que a estas personas se le arrope con el manto de impunidad. Estoy de acuerdo que la decisión de darles medidas sustitutivas por temas de enfermedades de base, por ser personas de la tercera edad, es correcta y hay que darle todas las garantías de ley. Lo que hay que ver es lo que piensa la población también, donde el 99% de las personas que están guardando prisión, creo que los más de 22,000 privados de libertad, son pobres y a esos no les dieron medidas sustitutivas.
A esos no les dieron juicios justos en muchas circunstancias. A esos no tuvieron un abogado, por ejemplo, que los representara, sino simplemente los mandaron a prisión preventiva, muchos con delitos con menos cuantía o menos gravosos que lo que está planteando en este momento. Creo que ahí es donde aplica el fiscal general. Los métodos no los comparto, pero sí creo yo que debemos de aplicar que la justicia, se ha dado en todos los informes internacionales que la justicia es uno de los principales problemas del país. Abogados acá son litigantes, son grandes litigantes en el país, exigen justicia para sus clientes y que por lo tanto exigimos jueces independientes, jueces autónomos, jueces que no respondan al poder político para poder establecer esas circunstancias. A mi forma de ver, creo que el juez actúa de forma correcta en este caso y hay que esperar las audiencias preliminares con la formalización de los casos y también el juicio oral y público donde podemos establecer todas las minucias que podían dar esta responsabilidad o no de los generales que fueron acusados por el MP. Pero solamente ahí acoto un poquito, Alex, y es de que también hay una falta de objetividad por parte del Ministerio Público también, en muchas veces, ¿no? Precisamente. Para mí, o sea, hay delitos que realmente no tendrían que privar a la persona y ellos piden prisión preventiva, piden arresto, o sea, presentan el requerimiento fiscal y solicitan el libramiento de una orden de captura. O sea, la libertad es un derecho constitucional protegido y pídalo en España y no se lo van a dar nunca, a menos de que esté debidamente sustentado. Pero en este país, desgraciadamente, incluso los mismos operadores de justicia, llámese jueces, le ayudan al Ministerio Público cuando estos presentan requerimientos fiscales que no tienen el sustento, no tienen la calidad, no se ajustan ni al principio al precepto penal, y aún así no les importa cadena de custodia, hay un montón de cosas más y yo siento que le favorecen muchos de los requerimientos fiscales que se presentan en este país se pudieran haber arreglado de cualquier otra forma. Precisamente eso me iba a referir yo también, con todo respeto, Alex. De esos 22,000 privados de libertad, el Ministerio Público pidió prisión preventiva en todos los casos. Sí, en claro. todos los casos. Y los jueces lo admitieron. Y por muchas veces, por la misma presión, o sea que hay interferencia temor, por parte de los... El juez ya le tiene miedo al fiscal. Sí, sí. Ojo. Esta es una reacción del fiscal porque está molesto, porque Romeo se fue para la casa y los otros dos militares. Seguro. Sí, yo creo que debemos de retomar el tema aquí en cuanto es la actitud del fiscal general, que no es la actitud de un hombre ponderado, no es la actitud de un hombre que tiene enormes responsabilidades, sino que más bien pareciera que esta acción corresponde a un arrebato de él porque no se le ha resuelto algo que él esperaba que se le hiciera, o un capricho. Yo creo que, y el fiscal general se atreve a poder decir que está investigando a la Corte Suprema de Justicia. Ahí voy. Poneme ahí última hora. Yo lo he dejado pasar así, pero no, ojo. Poné última hora. Sí, sí, hombre. Nunca Última hora. En muchos años de periodismo que tengo, hoy el fiscal dice que va a meter preso a los magistrados, que los está investigando, que está investigando a 2. Y entiendo yo que si los hayan culpables van a meterle requerimiento fiscal. Es una acusación seria la que ha dicho. El fiscal ha anunciado que está investigando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sé quién es. Puede ser la misma presidenta Rebeca Raquel Obando. Puede ser Milton Jiménez Puerto. Puede ser Luis Fernando Padilla. Puede ser Ani Ochoa. Puede ser la abogada Rubenia. Puede ser, aquí tengo la lista. La abogada Marlina. Mario Díaz. La abogada Marlina. La abogada Marlina. Está diciendo el fiscal del Estado. Recuerdo cuando comenzó el gobierno de Petro en Colombia, que el fiscal enfrentó a Petro. Y el fiscal está diciendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que los está investigando. ¿Por qué los está investigando? ¿Qué información le ha llegado al fiscal que tiene que investigar a las máximas autoridades de la Corte Suprema de este país? Ese hombre ahí dijo eso. No lo podemos dejar pasar así. Ha dicho que hay magistrados que están siendo investigados, andan en malos pasos. ¿En qué andan esos magistrados que está investigando el señor fiscal de la República? Disculpe que le quite la palabra. No, mire, yo creo que el fiscal
es un exabrupto lo que ha hecho. Él tiene el perfecto y dentro de su competencia está investigar a cualquier funcionario. O sea, no tiene límites para la investigación porque él tiene el monopolio de la acción penal y si él considera de que pudiera haber un indicio, tiene que seguir un procedimiento especial contra ellos para que... Lo que se le olvida al fiscal, que en esta corte... Oiga, usted fue magistrado. No sé cuándo van a tener pleno ellos, pero van a quedar como en la Santa Cena. ¿Será vos? ¿O será vos? Bueno, aquí Raúl también se destituyeron 4 magistrados de la Sala Constitucional sin una investigación, ¿verdad? Y eso fue condenado a Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el tema de Juan Orlando Hernández y las sedes y la reelección presidencial. Yo creo que el fiscal aquí está abonando lo que se dice del Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido bien golpeado últimamente. Ahora hay circunstancias que se dieron donde hay dudas sobre el tema del Poder Judicial. Pero si el fiscal cree, piensa o considera que existe un supuesto acto ilícito, debe investigarlo y con los suficientes medios probatorios él puede hacer las acciones pertinentes. Porque al fiscal se le olvida que en esta misma corte, cuando uno de sus miembros formaba parte de la Junta Nominadora, determinó y aún así no consideró el tema del cargo que él tenía. Agrandame esa foto. Ahí están todos los magistrados, mire, quiten la rotulación. A estos señores y respetables señoras los está investigando la Fiscalía. 2 de ellos están siendo investigados por la Fiscalía y lo dijo nada menos y nada más que el propio fiscal ahí en la Corte Suprema de Justicia, que los estén investigando. Me pregunto, ¿por qué los están investigando? ¿Qué ha llegado a oídos o qué denuncias o qué pruebas hay en contra de 2 fiscales que dice el fiscal general Joel, de 12 magistrados que dice el fiscal general que está investigando? ¿En qué andan esos 2 fiscales? ¿Han hecho alguna movida? ¿Han agarrado pisto? ¿Han favorecido a alguien? ¿Qué es lo que han hecho? Solo él lo sabe. Sí. Solo él lo sabe. Mire, se supone que ellos han llegado a ese... O quizás solo sea un sombrerazo. Por un procedimiento donde se vio la conducta de cada uno de ellos. Y yo creo, mire, hay los antecedentes. Que en paz descanse Ovidio Navarro fue separado del Ministerio Público. Luis Rubí. Nuestro amigo querido Luis Alberto Rubí también fue separado. O sea... Yuri Melara fue separado. Yuri Melara también. A mí me parece que el fiscal anda jugando un juego escondido que cree que lo va a salvar. Yo creo que si él tiene algo que pueda ser susceptible de la comisión de un delito, tal. Pero yo creo que es un abuso del fiscal y además ese es un poder del Estado. Y mire, Raúl, es hasta contraproducente. Si él está investigando 2 magistrados, ¿por qué tiene que salir diciendo estoy investigando 2 magistrados? Que termine la investigación y si tiene pruebas que presente las acciones. Pero eso más bien me parece más como una amenaza al Poder Judicial a efecto de que resuelvan como él quiere. Ese tipo de situaciones no deberían darse en un Estado de Derecho donde debe haber una fiscalía seria. No debe darse ese tipo de declaraciones, hombre. Si él tiene que hablar a través de sus investigaciones, finalícela, aporte las pruebas a esa investigación y presente las acciones que correspondan. Pero ese tipo de cuestiones más parecieran ser como echarle más presión todavía al Poder Judicial. Por eso, al inicio de este foro, nosotros establecimos realmente que no era producente la comparecencia de los fiscales, fiscal general, fiscal adjunto, mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque pueden anticipar acciones. Obviamente, esta entrevista, los magistrados ya la tienen que, como lo estaba diciendo Raúl, esta entrevista ya, en el próximo pleno, los magistrados se van a reunir y van a tomar acciones al respecto. Es que no es cualquiera el que les está diciendo. Y además que hay algunas cosas, como bien lo dice el abogado, que predispone a los magistrados, porque hay algunas causas que van a llegar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y eso puede predisponer a los magistrados de decir, bueno, usted me está investigando y ahora
él me está pidiendo algunas situaciones como algunos amparos que pueden ir a pegar a la Corte Suprema de Justicia. Yo sí coincido, Raúl, y con los colegas de que los medios no son los correctos, ¿no? Y que deberían de establecer ya los canales institucionales que se tienen para hablar entre la magistrada presidenta y el fiscal general para que esos mecanismos que tienen que estar como operadores de justicia funcionen y que lo que necesita el pueblo es justicia, no que estemos hablando en uno u otro medio, sino que justicia, pero sin desconocer de que hay algunas cosas que dice el fiscal general que son correctas, que no es el medio digamos correcto para hacerlo, estoy de acuerdo con eso, pero que hay algunas cosas que sí son correctas. Así es. Poneme la foto de los magistrados. Bueno, para empezar también, ahí está Rebeca Lisset Raquel Obando, presidenta. Luis Fernando Padilla Castellanos, este es del Partido Nacional. Wagner Vallecillo Paredes es liberal. Sonia Marlina Dubón Villeda es de Libre. Gaudí Alejandra Bustillo Martínez es del Partido Nacional. Milton Danilo Jiménez Puerto salió liberal con mi brother con manchitas negras de Libre. Mario Rolando Díaz Flores, Libre. Ani Belinda Ochoa Medrano, Cachureca. Odalia Leida Nájera Medina, liberal. Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, liberal. Isabela Bustillo Hernández, nacionalista. Nelson Danilo, liberal. Mairena, este hombre le cayó del cielo eso, no estaba en la lista. Yo estaba ahí cuando lo eligieron. Roy Pineda Castro, también de Libre. Walter Raúl Miranda Sabio, Partido Nacional. Y Francisca Villela Zavala, Libre. No, porque ahora quien la puso a ella fue Jorge Calix. Entonces no sé si es liberal o libre. O calixta. O calixta, sí. No, a ella quien la apoyó fue Jorge Calix. Pero como periodista empiezo a pensar, ¿y de estos a quién están investigando? ¿En qué vueltas andan esos dos? Que ha dicho el fiscal de la República. Empiezo a pensar yo, ¿quién de estos magistrados le habló al juez? Estoy suponiendo, porque dije que lo está investigando, que dejara libre a los militares. Pero mire lo grave de esas declaraciones, Raúl. No es que es grave. Por o sea, lo que genera también. Le voy a aclarar. Lo que también genera. Si lo dijo, el hombre debe tener algún sustento. Claro. Debe sostenerlo. Ojo. Puede ser que el hombre... No sabes si la pregunta es dirigida también, ¿verdad? La pregunta no tiene nada que ver, pero él lo dijo. Claro. Él dijo, estoy investigando a dos magistrados. Sin meternos a la veracidad o no de la declaración, lo grave que es manifestarlo públicamente, porque usted ya provoca una especie de sismo dentro del Poder Judicial. Un momento, pero ¿y si una mancha también? Señores, pero ¿y si ese es el estilo de él? Pero también lo obliga pero es a que él no debe ser el estilo de él. No, pero si él quiere que ese sea su estilo. Es que es una vedette, pero no debe pero ser el estilo de él. Si él quiere que ese sea el estilo de él, aunque a usted no le guste. Claro. Bueno, pero es que el fiscal es él. Pero no es que a mí me guste o no me guste, hay una ley. Una ley ¿Le prohíbe la ley que diga eso? Claro, hombre. Hay una ley del Ministerio Público, hay un código de ética de los funcionarios públicos. No es que a mí me guste o no me guste, es que los funcionarios públicos deben someterse a la ley. El código ético. Así debe ser. Raúl. No, opino igual. O sea, yo creo que el deber de él ahora, como fiscal general, es darle una respuesta a esa declaración que él hizo. Y si realmente está investigando a dos magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia, creo que ha ensuciado el plato, creo yo, de los otros 13 magistrados que están ahí. Y la opinión pública. Y de la opinión pública, porque ya se empieza a especular acerca de una Corte Suprema de Justicia en la cual se supone que está haciendo actos ilícitos. Por lo tanto, obliga ahora al fiscal general realmente a presentarle una respuesta al pueblo hondureño para decir y a realizar una verdadera investigación, esperemos como dice él, con premura. Raúl. No, y también, como lo dije, obliga al fiscal general ahora, uno es esclavo de sus propias palabras, ¿verdad? Y cuando dice que está investigando a dos magistrados, seguramente la sociedad hondureña va a esperar que los requerimientos fiscales de estas personas, ¿no? Y ojalá que si tienen las pruebas
objetivas, una investigación realmente exhaustiva y responsable, pues presente las pruebas y lo someta a juicio, ¿no? Mire, las personas que están vinculadas, sea quien sea en este país, deben de afrontar la justicia. Totalmente. Sean magistrados, sean ministros, sean presidente, lo que sea. sea. Lo extraño de este totalmente. caso es que el fiscal tiene casos recientes, tiene un narcovideo y ni tan siquiera nunca se ha pronunciado. Entonces, la justicia tiene el problema ahí, magistrado, yo coincido con usted, pero la investigación penal lleva su tiempo, ¿no? O sea, el primer caso de la Maxi, por ejemplo, en 2016 se firma el acuerdo, el primer caso fue en el 2018. O sea, hay un tiempo para hacerlo. Yo creo que hay que darle, digamos, el margen de la duda para que pueda presentar todas estas causas. Definitivamente todas las personas que están vinculadas a un hecho delictivo deben de ser investigadas. Y mire, Raúl, el fiscal protesta por la celeridad, la poca celeridad en el Poder Judicial y la del Ministerio Público. Total. Si yo tengo denuncias en el Ministerio Público también contra altos jerarcas militares en derechos humanos y no caminan. ¿Por qué? Porque ahí hay alguna afinidad con el actual gobierno. Eso es una situación que no se puede negar. No caminan tampoco las investigaciones en el Ministerio Público. Entonces empecemos por casa. Y eso en delitos comunes, pasa en delitos comunes. En todas las fiscalías especiales. En todas las áreas del Ministerio Público. Hay situaciones más evidentes en el país que también merecen ser investigadas. Pero ¿por qué no nos metemos entonces en esas áreas de repente a tocar intereses de instituciones fuertes? Por ejemplo, y los 4.000 millones de lempiras que aprobó Juan Orlando para el agro en las Fuerzas Armadas. O los empresarios del Seguro Social, y seguimos los empresarios que han drenado frijoles también, y maíz. porque esos también hay que investigarlo, ¿verdad? El tema no solamente el funcionario público, sino también los entes corporativos y las élites corporativas que han estado vinculadas a corrupción de alto impacto. A esos también hay que caerles con el tema del juicio. Todo el mundo pero presentar requerimientos bien fundamentados y bien investigados. Totalmente, a lo mismo. totalmente. Fíjese que el fiscal está presentando una denuncia públicamente ahí, como creando una fortaleza para él, si las condiciones en las cuales fue electo él son públicas, o sea que hay tremendas dudas de si realmente él reunía los requisitos o no, y después apareció con que no reúne los requisitos. Entonces, ¿qué capacidad moral puede tener un fiscal para generar una acción de esta denuncia contra magistrados y su que integran el Poder Judicial? Vinculación con candidatos presidenciales también? Eso también deja dudas de si realmente es una situación política o no. Todos los magistrados de la Corte también tienen vinculaciones con candidatos presidenciales. Aquí todos. Aquí todos. Claro, nadie está en ese puesto ahí. Magistrados de la Corte de Apelaciones, magistrados, jueces. Pero cuando usted ve el proceso de elección, entonces dice, oye, aquí metieron más que las manos. Como dijo el amigo. Ojo, pregunta para los panelistas. Este es un empresario. Y no digo el nombre porque se pondría nervioso. Si los miembros de la Corte, y empresarios de los gordos, de los ricos de aquí, si los miembros de la Corte pueden denunciar al fiscal por esas declaraciones y acciones de tráfico de influencias, ¿cuál es el mecanismo y ante qué organismo se hace esa denuncia? ¿En el mismo Ministerio Público o puede ir al Congreso Nacional? Bueno, obviamente bajo una debida investigación también el fiscal general está sujeto a un antejuicio, ¿verdad? Así es. Esa es una de las formas que ya establece la Constitución Un alto de la República de poder que los funcionarios públicos rindan cuenta. Yo creo que uno de los grandes problemas que existen en Honduras es la corrupción, la falta de investigación y la falta de voluntad de poder investigar muchos de los delitos. Yo creo que la misma Corte Suprema de Justicia debe de, mismos magistrados, para limpiar su nombre y limpiar su honor, deben de llamar al fiscal general y que les dé cuentas acerca de este asunto, porque obviamente está manchando el honor de 13 magistrados más que no están siendo investigados todos. Doctor. Sí, mire, este es un poder del Estado, no olvidemos. Indistintamente de cómo fueron electos, lo que hay que respetar es la institucionalidad, y aquí lo que se pone en riesgo es la institucionalidad. Ya lo que la Corte haga va a depender de su ética, porque imagínese usted 15 magistrados, de los cuales se denuncian 2, ¿qué es lo que va a pensar la persona común y corriente? Todos son unos picas. Entonces ya no se va a creer en la justicia. Lo que está aquí es dañando la institucionalidad. El fiscal yo creo que debe de llamarse a la prudencia, ser moderado y entender como abogado que es,
que siempre van a haber resoluciones a favor y resoluciones en contra, y que para eso ya están los remedios. Si él no cree en el Poder Judicial, va a tener que irse a Marte, porque si él quiere un Poder Judicial diferente, tendrá que irse a Marte. O reformular el Poder Judicial, magistrado, porque al final uno de los problemas grandes de la democracia en Honduras residen en la justicia, que la gente no accede al tema de justicia y que por lo tanto el modelo de justicia que estamos ya no sobrepasó. Y el reclamo, yo no consideraría que esto es tráfico de influencia, sino el reclamo de una institución que no es el correcto, de decir queremos justicia, ¿no? Él quería un auto de formal procesamiento con prisión preventiva y al final no se la dio y quizás eso dio el exabrupto en esa situación. Pero creo yo, coincido con usted, que debe haber equilibrio de poderes, pero que también la justicia también debe responder. Lo que dijo el abogado, es importante que la mora judicial, la mora del fiscal debe ser abordada de forma coherente y, por ejemplo, que los políticos que están ahorita en el presupuesto, darle los mecanismos financieros, logísticos al Ministerio Público, a los jueces para esta situación. Por ejemplo, mire, y usted que fue magistrado, los salarios de los jueces, los salarios de los secretarios son malos en la Corte Suprema de Justicia. De los fiscales. De los fiscales. Hay fiscales, estimado magistrado, que van en taxi a dejar los requerimientos fiscales en temas de corrupción, que no les dan la Prado blindada y se tienen que ir en taxi a dar del requerimiento fiscal a los jueces. Eso no debe pasar en este país y que deben de ser cortadas de raíz para que tengamos un Ministerio Público ágil, efectivo y objetivo en sus investigaciones. Y reformular también, creo yo, la misma Fiscalía, el mismo Ministerio Público. También el Congreso Nacional también tiene mucha culpa también. Yo creo que el Congreso Nacional debe aprobar lo del cooperador, la ley de cooperación necesaria, por ejemplo, para mí que eso es algo que va a ayudar muchísimo, pero también el planteamiento del mismo Ministerio Público. El Ministerio Público no da opciones, o sea, creen que solamente metiendo a la gente a la cárcel o exhibiendo a la gente en público, en los medios de comunicación, es más que suficiente que la gente tenga esa presión social y de ser sindicado, y cuando son absueltos por falta de pruebas o porque la persona es inocente, no hacen absolutamente nada, ¿verdad? Ellos tienen la obligación de irse a apelar y hasta llegar hasta últimas instancias, aún muchas veces cuando su trabajo en los juzgados es pésimo. Muchos de los fiscales que están llevando las causas más importantes de este país, cuando solamente llegan a los medios de comunicación, presentan gran cantidad supuestamente de medios de prueba, pero en las audiencias no llegan a probar realmente el delito. Entonces, para mí es una situación que debe mejorarse, la investigación en este país y obviamente la misma mentalidad que debe tener el mismo Ministerio Público. Y eso que todavía manejan la ciencia forense, el Ministerio Público, porque si tuviésemos un instituto de ciencias forenses independiente del Ministerio Público, sería mucho peor. Porque aquí los dictámenes periciales se elaboran de conformidad a los intereses del fiscal. Carlos Raúl, ir a juicios donde el perito forense, ya sea en balística, ya sea en cualquier otra de las áreas de la psicología o la psiquiatría, abiertamente está a favor del Ministerio Público, en contra de lo que establece la ciencia. En contra de la verdad, incluso. Claro, lo que establece la verdad. Y así, porque al fiscal se le premia por resultado, y no por resultado absolutoria, sino por condenatorias, y eso para mí es un fracaso en un sistema. ¿Cuál es la anécdota? Mire, me contaba un abogado que ya está bien mayor, que en la época cuando ejercía la presidencia el general Tiburcio Carija Andino, acostumbraba en casa presidencial que ahí vivía, la esposa de él y otras personas acostumbraban a salir a comprar flores o verduras principalmente. Y en uno de esos, el general le preguntaba a una persona que andaba vendiendo flores, ¿qué tal te va, Margarita? General, fíjese que triste, hombre, porque la Juana se iba a casar, dice, pero no se casó con la persona que quería, sino que se casó con otra persona. Y el chofer del magistrado, porque eran 5 magistrados de la Corte Suprema, no va a creer que ha ido a matar a este pobre muchacho, le dice, solo por celos, que la muchacha no le correspondía. Entonces, había pocos teléfonos, el del Congreso, el de la presidencia de la Corte y el de la presidencia que tenía Elena Karin. Agarró el teléfono
y llamó al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia. Oíme, le dice, ¿y qué pasó con ese tema que ha pasado esta semana, que tiene en vilo toda la gente, donde se dice que un chofer de uno de los magistrados mató a una muchacha porque estaba enamorada de Dios? Dice, le dice, es que fíjate que, me dice, me le hace justicia, pero rápido. Y este fue el último gran fusilamiento que hubo. Así se hizo justicia, porque antes era más fácil hacer los procesos. Acuérdense que era un código viejo. Y esa anécdota a mí me ha quedado marcada porque digo yo, bueno, todo el mundo suponía que no le iba a pasar nada de este tipo, que mató a una persona solo porque la pretendía, no le correspondió, era el chofer de un diputado y entonces creía que era inmune a que no le pasara nada. Pero llegó a manos del hombre fuerte del país y aquel solo agarró el teléfono. Le dijo, mira, me hace justicia, pero ya. Y una semana después, como el procedimiento era abreviado, lo estaba fusilando. Ahí se hizo justicia. Entonces, ¿quieren que volvamos a ese tema? A que se haga justicia como la gente quiere cuando tenemos un montón de normas. No, yo creo que el fiscal de nuevo debe de considerar que a él es una parte de un proceso. Él es el acusador por excelencia. No es ni más ni menos que la otra parte. Por parte. El principio y el estado de inocencia, toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Y luego a quien corresponde juzgar y ejecutar los juzgados es al juez. Debe respetar las decisiones del juez. Si no está de acuerdo con esa decisión, ya hay remedios. Puede interponer los recursos que él considere oportunos, pero no tomar una actitud de esta manera porque es envalentonarse. Yo creo que esas valentías en este momento no son las que necesita el país. El país necesita prudencia y necesita objetividad. Pero voy a leer un par de mensajes. Don Adonai Castro, buenos días. El hondureño es complicado. Si el fiscal hace malo, si el fiscal cubre, bueno. A ninguno de los que hoy critica y señala el fiscal actual los miré criticando a Chinchilla. Ni se pronunciaron cuando fue impuesto. Somos doble moral. Bien, ahora el abogado Leonel Núñez, que va de candidato a diputado con Ana García de Hernández. El fiscal está evitando ir a la corte a exigir a un magistrado amenazando la independencia del Poder Judicial. Lo que hice puede verse como un tráfico de influencias porque ir a pedir que acelere este u otro caso es un actor. Más de 100 fiscales con experiencia se fueron en el año 2024 y los que están en fila. El Ministerio Público en su cabeza anda muy mal, dice el abogado Leonel Núñez, que es nacionalista y candidato a diputado por el Movimiento de Doñana. Y aquí tenía a Toño Rosa, el abogado Rosa. Buenos días, Raúl, y a los compañeros. Los jueces de instrucción muchas veces le dan acceso a requerimientos charrulas, sin sustento, y hasta decretan prisión preventiva por temor a las denuncias del MP ante Inspectoría de Tribunales. ¿Cuánto a joder fiscales por presentar vaguedades y joderle la vida a los ciudadanos? Dice que no hay celeridad, dice el fiscal en esa corte. Fiscalía tampoco, hombre. Hay problemas estructurales, históricos del Ministerio Público, del Poder Judicial, que no se pueden ser resueltos de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que haber un proceso de certificación. Por ejemplo, la MAXI empezó con un proceso de capacitar los jueces, los fiscales que se presentaban a juicio. Una de las cosas que yo miraba entre los fiscales, por ejemplo, es en el tema interrogatorio, en el tema de juicio oral, tienen muchas deficiencias. Y eso lo detectó la MAXI para poder abordar ese tema. Pero yo también quiero referirme a lo que decía su oyente Raúl. Aquí tenemos dos variables, ¿no? Criticábamos a Chinchilla porque no salía, engavetaba todos los casos. No llegó a la cúspide de la pirámide de la corrupción y el narcotráfico en este país. Ahora, tenemos un fiscal que por lo menos está empujando algunos procesos. No digo que todos, pero algunos. Entonces, hay que ver, digamos, un equilibrio, un híbrido entre estas dos formas de ver el Ministerio Público, porque realmente Chinchilla nunca salió, fue respetuoso y todo, pero al final fue una fiscalía manchada por el tema de la vinculación del poder político en las acciones fiscales del país. Raúl. Bueno, yo
siempre, yo no soy tan afín a la MASI como lo fue el abogado Navas. Creo que también ocurría muchísimo que interferían mucho en las decisiones de los jueces. Los instruyeron siempre y llevaron siempre una línea. Yo creo, yo soy del tipo de profesional del derecho que creo que no puedes tirar piedras al techo ajeno si el mío está dañado. O sea, el Ministerio Público tiene demasiadas falencias actualmente, tiene que reparar su casa primero antes de criticar la ajena. Y obviamente no hay celeridad en el Ministerio Público, como no hay celeridad tampoco en la mayor parte del Poder Judicial, pero eso es lo que está agravando este país. Miren, uno de los grandes problemas de este país es la corrupción. Yo creo que es un flagelo más grande que el de la droga. Se pierden miles de millones de lempiras o de dólares simple y sencillamente por la corrupción, y obviamente yo creo que es una necesidad del fiscal general tener que investigar estos casos de alto impacto, pero debe de tener también profesionales a la par de él que lo acuerpen, que le ayuden y que realmente hagan una verdadera investigación en este país. Pero para mí ese es el gran problema que está faltando. La decisión del fin de semana de dictar arresto domiciliario, en los informes que tengo que se habían reunido antes el fiscal y la presidenta de la Corte, pero ayer él volvió a ir a la Corte. ¿Los magistrados cómo interpretarán eso? Bueno, aquí me imagino que en las pláticas no ha salido nada a la luz pública. Yo lo que creo que se pretendió que se induciera a través de la presidencia de la Corte al juez o la jueza que conoce este tema para que primero decretara un auto de formal procesamiento como sucedió, pero el otro era la prisión preventiva. En el segundo caso no sucedió así. Lo que debe estar, a mí me sorprende que un fiscal que debería de ser eminentemente respetuoso de la Constitución no la respete, porque la Constitución ya le establece que la prisión preventiva es una excepción a la regla y que por eso se molesten. Me parece que no tiene ningún fundamento y que eso cree ciertos abusos de ir a plantear otra cuestión. Yo creo que eso no debe ser así. Yo siento que en el Poder Judicial hay buenos jueces y lo he dicho en la gran mayoría, puedo decir que son buenos jueces. Igual en todas las instancias, cortes de apelaciones y en la Corte Suprema de Justicia. Gente con bastante experiencia, jueces de 20, 30 años, que más bien me sorprende que sigan esos mismos cargos, pero son buenos jueces. También hay jueces con los que no compartimos algunos criterios porque son menos estudiosos, pero eso va a suceder en todos los poderes del Estado. Aquí quieren tener jueces estrellas supuestas como Garzón, que era aventado meterle una acción a cualquiera, a Pinochet, al otro, así pretende el Ministerio Público que debe ser. O como el juez Castel. Sí, ¿verdad? Pero eso no, estamos en un país donde las reglas son diferentes, claro, donde todos nos conocemos, donde sabemos cómo se llega, cómo se está y cómo se sale. El Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal, pero también la Corte Suprema de Justicia es el máximo poder del Estado donde se juzga y se ejecuta lo juzgado. Y yo creo que si uno de estos magistrados se siente lesionado en el Pleno, deberían hacer y promover las acciones pertinentes, a ver si también tiene el valor de hacerlo, porque algunos han llegado ahí y son temerosos, ¿verdad? Yo creo que cuando se trata de la dignidad de las personas, ¿cómo va a estar en precario la dignidad de 13 magistrados del Tribunal Supremo? Yo lo había decidido ayer y me llamó la atención anoche mientras pasaba la noticia, y los compañeros aquí lo anotaron. El fiscal general advirtió de que de ser necesario se va a enfrentar al Poder Judicial. ¿Cómo se toma esa declaración? Bueno, eso es un reto. Y ese reto hay que tomarlo de donde viene. El fiscal general no es cualquier cosa. Claro. Que el pero fiscal, es un alto funcionario de la nación. El fiscal no debe andar advirtiendo pero nada. Pero la Corte Suprema de Justicia es un poder del Estado también. Oigan esto. De ser necesario. Ok, entonces vamos. Por eso, en primer lugar, el fiscal no debe andar advirtiendo. El fiscal debe actuar. Y debe actuar en base a lo que él tiene como un proceso investigativo con la evidencia que ha llegado a ese proceso de investigación. Eso de ser necesario si no le resuelven a favor. Porque ahí nos da que pensar
esa expresión de ser necesario. De ser necesario, ¿qué significa? ¿A qué se refiere con eso de ser necesario? A que hayan resoluciones que no sean de los intereses del Ministerio Público. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante la posibilidad de que el Poder Judicial sea coartado, sea limitado en su independencia. Si los jueces deben tener total independencia de actuar y de resolver conforme a lo que se somete a su conocimiento y no bajo advertencias o bajo amenazas. Eso es una amenaza. Eso es una amenaza, clara amenaza. Eso es una clara amenaza ante el Poder Judicial. Y yo creo que en el Poder Judicial esa declaración de los dos magistrados deberían sentirse ofendidos e indignados los 15 magistrados, porque no se ha dicho a quiénes se refiere. Y debe haber un pronunciamiento del Poder Judicial en cuanto a eso, porque es una declaración muy seria, es una declaración que pone en precario al Poder Judicial. Y como decía Alex, esto abona negativamente en la percepción del pueblo, de un pueblo que por años, es cierto, ha venido esperando justicia, pero justicia no solamente en relación a sentencias condenatorias, también justicia porque hay muchas familias que tienen un familiar privado de libertad sin prueba suficiente, sin evidencias suficientes, o que por presión se emitió una sentencia condenatoria en muchos casos. La justicia no solo es darle la razón al Ministerio Público, el Ministerio Público es una parte procesal como lo son los abogados defensores, y por ser el Ministerio Público no tiene ni más ni menos derechos que las demás partes. Entonces, yo creo que ese tipo de declaraciones realmente nos afecta mucho como país, nos afecta mucho como Estado de Derecho, y ya, no sé, pero aquí compartimos la mayoría, excepto Alex, bueno, no, Alex también lo comparte, de que no es la vía, no es la vía, que si bien a veces es necesario, pero entonces también deberíamos salir los abogados en estos foros a reclamar por la falta de celeridad del Ministerio Público, claro, por el desorden administrativo que existe en el Ministerio Público, donde el corazón del Ministerio Público son los fiscales y hay secretarias que ganan más que un fiscal. Como decía, no sé si Raúl lo decía, o Alex, que hay fiscales que van en taxi a dejar un requerimiento fiscal. Así es. Eso no es posible, no es posible eso. Entonces empecemos a ordenar nuestra propia institución para que podamos dar respuesta a la población, porque tampoco el Ministerio Público en muchos casos da respuesta a la población, y mucho menos respuesta con celeridad. Entonces empecemos por ordenar nuestra institución y luego exijamos a las demás instituciones del sistema de justicia que empiecen a actuar de la manera correcta. Esto de la celeridad no es de ahorita. Si esto viene arrastrándose en el Poder Judicial por años, donde hay un recurso de casación, Raúl, abogado, ¿cuánto tarda en resolverse un recurso de casación? 3, 4 años. Y no es... Con suerte. Con suerte. Y no es responsabilidad total del Poder Judicial. Hay la falta de recursos para contratar más jueces, la falta de instalaciones, correcto, todo ese tipo de cuestiones genera esa poca celeridad, y esa poca celeridad genera corrupción, o la corrupción genera la poca celeridad dentro del sistema. Pero hay que analizar entonces qué es lo que está pasando, pero analizarlo de manera objetiva y con la intención de que realmente construyamos un sistema de justicia que dé respuesta, sin ningún tipo de injerencias o de tintes políticos, ni ideológicos, ni de ninguna otra índole. Sin aportar el paradigma distorsionado, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, yo me quedo con las palabras del abogado Chactur, donde dice que el Ministerio Público debe de trabajar, presentar las acusaciones en base a investigaciones objetivas. Entonces, cuando se hacen esas investigaciones y presentan los requerimientos fiscales, hay que apoyarlo. No hay que decir es persecución política, hay una acción teledirigida, es contra solo un sector del partido de gobierno o un sector de la oposición, sino que convertimos aquí, queremos convertir a los que realmente luchan contra la corrupción
en verdugos y los que realmente han drenado los fondos públicos. El dato es, abogado, 75 mil millones de lempiras se drenan anualmente en corrupción en el país. A esos, cuando vamos contra ellos, ellos tienen medidas sustitutivas o se declaran enfermos, o no podemos desconocer que hay algunas personas aquí que se han declarado que tienen infartos y que van ahí, estuvieron un mes o 2 meses en el hospital. Eso es impunidad. A eso creo yo que hay que apuntarle y que quitar los escombros y al final dejar que trabaje el Ministerio Público. Coincido con que el mecanismo que hace el fiscal general en este momento para exigir a los jueces no es el correcto, porque hay otros canales, por ejemplo, los recursos de apelación que tiene el Ministerio Público para revertir esa acción que hizo el juez. Pero de alguna forma, y lo vuelvo y lo repito, hay cierto grado de verdad en lo que dice el fiscal general, donde algunos jueces, o no podemos desconocer aquí, que magistrados han llamado a jueces y le digan: ese imputado no le des medida sustitutiva, mandarlo allá a Támara. Pero yo ya quedé con la duda de quién llamó el juez. Por eso le digo, o sea, eso es, aquí no podemos desconocer. O sea, esas declaraciones provocan que yo piense, y es que alguien llamaría a ese juez a decirle: mandarlos para la casa. Por eso es lo que queremos, digamos, determinar en este caso. Hay una presión política para algunas personas, hay presiones políticas para liberar, o hay presiones económicas también para favorecer o no a ciertos personajes. Eso tenemos que verlo, y el modelo de justicia en el país, si bien es cierto, es un Estado de Derecho, ha rebasado las necesidades de la sociedad, y hay que hacer un cambio sustantivo en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, ese tema de elección, y lo comentábamos con el abogado Ibis, a veces no llegan los que tienen que llegar a la magistratura, sino que, como usted dijo, le cayó del cielo a un magistrado. Esas cosas no deben de pasar, sino que deben de ser los mejores y las mejores abogados que estén determinados para llegar a esos cargos públicos, que al final es la Corte Suprema de Justicia el último ratio que protege a la sociedad de los excesos desbocados del poder. Los delitos se pueden cometer por acción o por omisión. Creo que el Ministerio Público anterior omitió muchísimas cosas que debió de haber hecho. La presentación de requerimientos fiscales, investigaciones, que en este caso, este fiscal está tratando, se supone, de rescatar. Mucha gente lo va a mirar como tinte político, que es un revanchismo; otra gente lo va a ver como una necesidad o que está satisfaciendo la justicia. Siempre van a haber dos polos, siempre vamos a encontrar dos historias, como una moneda, tiene dos caras. Pero para mí el punto está en que obviamente tiene que fortalecerse las instituciones. Fortalecer la institución del Ministerio Público, debe empezar limpiando por casa, siempre tratando de instruir, mejorar a sus fiscales, mejorar la investigación para poder llegar realmente al resultado, que es, ¿cuál es el resultado que todos buscamos? Justicia. Nosotros como abogados privados, nosotros podemos ayudarle a una persona, ya sea porque es inocente o porque hay una mala investigación. Así lo veo yo. Y generalmente eso es lo que pasa en este país, que hay una muy mala investigación. Por lo tanto, creo yo que el fiscal general debe centrarse en su casa. Tal vez la molestia de él era porque tal vez él contemplaba de que efectivamente iba a haber un arresto, una prisión preventiva en este caso, y no un arresto domiciliario. Pero más que criticar al Poder Judicial, debe de mirar el comportamiento de sus fiscales en esa audiencia. ¿Y qué fue lo que presentaron para poder, vuelvo y repito, no solamente sustentar el auto de formal procesamiento, sino que también el arresto domiciliario o la prisión preventiva, en contra de los principios que todos conocemos que establece el estado de inocencia y todo el ser mayor de edad, las enfermedades base, etcétera, etcétera. Yo creo que la defensa de estos generales hizo el trabajo correspondiente. Para ellos tiene que ser una gran victoria haber logrado un arresto domiciliario cuando a todas luces todo el mundo decía que iba a haber una prisión preventiva.
Y obviamente los que somos estudiosos del derecho, los que litigamos en esta casa, en causas criminales, sabemos obviamente que hay presupuestos que te pueden decir la peligrosidad de una persona, la falta de arraigo, la posibilidad que esta persona pueda entorpecer las investigaciones. Eso es lo que ve. Entonces, obviamente, a lo mejor faltó mayor sustento por parte de la Fiscalía. Yo no creo que solamente haya habido una sola persona que haya fallecido durante el golpe de Estado, no solamente una persona lesionada. Tal vez debieron de haber trabajado la Fiscalía muchísimo más este caso para poderlo haberlo presentado de la forma de vida, pero aún así las circunstancias no creo que hubieran cambiado. Pero está el auto de formal procesamiento, ¿no? Claro. Sí. O sea, para que un abogado es que mira, yo creo que en la cabeza de ningún abogado cabía un sobreseimiento. Claro. Yo creo que ningún abogado serio podía haber pensado que había un sobreseimiento en esa audiencia. Entonces había un indicio racional de participación. Porque nuestro mismo sistema penal, procesal penal, ya establece que con la mínima actividad probatoria, el mínimo indicio, usted va a dictar un auto de formal procesamiento. Y por las características propias de este caso, realmente no creo que algún abogado haya pensado que podía lograr un sobreseimiento, provisional o definitivo. Claro. Creo que el esfuerzo debió haberse concentrado, como pienso que así se hizo, en la medida cautelar. Claro. Y que también el arresto domiciliario, Raúl, es una privación de libertad. Solo que no es tan grave como la prisión preventiva en un centro penal. Pero computa. Pero cuenta también y abona a la sentencia en caso de ser declarados culpables. Antes del doctor Discua, dice la gente, doña Lucía Miranda, buen día, ya dejemos de criticar al fiscal, él está haciendo lo que el pueblo ha querido, porque no decían nada antes cuando el anterior fue mal nombrado y estaba en la orden del Poder Ejecutivo como lo hacía la Corte. No hay que ser como Nicolás, que no colás y no dejar colar, dice doña Lucía. Aquí me parece un gran golpe a la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia las palabras del fiscal general cuando cierra sus declaraciones alegando que existen las investigaciones de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dice Elvin Carrillo, la medida cautelar diferente a la prisión preventiva impuesta a Romeo Vázquez es contradictoria por la gravedad de la pena a imponer en caso de que sea condenado, ya que según el artículo 445 del Código Procesal Penal establece la clasificación de los delitos como graves y muy graves. Y Walter Martínez dice, el fiscal general tiene la conducta de cómo tiene que comportarse un fiscal general. La injerencia que especulan sobre y sus actuaciones es una especulación política. Nadie puede aconsejar ni sugerirle cómo proceder. Goza de la independencia necesaria. Dejemos que actúe, esperemos resultados. Ahora que lo ven que declara y hace sus diligencias para representarnos, andan criticándolo y señalándolo. Fíjese, Raúl, que ahí se cae la narrativa de persecución política, porque realmente el Ministerio Público no obtuvo todo lo que él quería. Por lo tanto, ahí no hay ninguna acción teledirigida, por ejemplo, contra los generales procesados en este caso. El juez actúa de acuerdo a las pruebas que se le remiten y a la evidencia que se presenta, se le mantiene el auto de formal procesamiento, que me parece a mí que de alguna forma el Ministerio Público presentó los indicios racionales de la vinculación de estos generales en estos hechos. Se reperfila el delito de lesiones y se pone como tentativa de homicidio, que esa es una victoria del Ministerio Público, no lo podemos negar, y además que se le dan medidas sustitutivas, por lo tanto se está manejando el equilibrio de poderes y la independencia del tribunal. Esto hay que también decirlo porque se repite mucho de que se está atacando opositores, que se está atacando a personas que no están de acuerdo con el actual gobierno, y al final ahí, en ese juicio, se debilita toda esta narrativa y todo digamos, este debate de que hay persecución política o no. Y una de las cosas que yo voy a coincidir con el abogado es las fiscalías, por ejemplo, de corrupción. Mire, el Ministerio Público debe de corregir ese tipo de cosas. Hay UFERCO, FEDCOP,
la unidad especial contra la corrupción, la unidad contra el Ministerio del Seguro Social. O sea, debe haber una solidez y una coherencia en todas esas acciones que está dando el Ministerio Público al unir todas esas acciones que tiene que llevar una sola fiscalía, por ejemplo, la corrupción, una sola fiscalía para crimen organizado, una sola fiscalía para temas de delitos comunes, y eso le va a servir al Ministerio Público para ser más ágil y no, digamos, delimitar esos recursos tan pocos que tiene el ente fiscal del Estado. Doctor. Sí, mire, aquí lo que nosotros estamos apreciando es la conducta del fiscal y la forma como lo hace. El fiscal es el principal conocedor de la ley. Se presume, se supone, se piensa, porque cuando el fiscal toma la promesa de ley, dice, prometo cumplir la Constitución y las demás leyes. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? La Constitución en este caso es clara. La prisión preventiva es una excepción a la regla y si se ofrece caución suficiente. El juez hizo lo correcto. Le ofrecieron caución suficiente, aplicó la disposición constitucional. Eso no debería molestar al fiscal, porque también él, las cosas que son positivas para el proceso, él debería protegerlas. Y en este caso, lo que el fiscal es su forma de actuar. Él tiene los remedios. Él no está de acuerdo con una resolución, con una sentencia. Interpone los recursos pertinentes. Pero lo que el fiscal hace en este momento es amenazar un poder del Estado. Se le olvida que ese es un poder del Estado. Pero adicionalmente le quita credibilidad al Poder Judicial, a la institucionalidad. Ya la gente va a pensar que no tenemos, que aquí vivimos en estado salvaje, donde no hay procesos que debemos de respetar. Y no es lo que hace el fiscal, es cómo lo hace. Y en este caso creo que la conducta del fiscal no es la correcta. Muchos de los que están excepto uno que otro de esos simpatizantes de Libre atrás del televisor viendo, deben estar preocupados. ¿De veras? Claro, y en especial la Corte. Es correcto. La Eso Corte. que dije que se vuelvan a ver del cuadro de La Última Cena, ¿seré yo? Sí, ¿Seré yo? Eso es grave. ¿A quién? Oh, no sé qué Es grave. el fiscal general de la República dijo que hay 2 magistrados que lo están investigando. Por angelitos no son. Bueno, ya. Algún clavo deben tener. Y grande. Mira, aquí Aquí hay para decir eso públicamente. Usted dijo algo la vez pasada que me invitó a su programa, Raúl, y dice, mire, las personas que hacen bien su trabajo, que son honestos, que son éticos, que hacen su trabajo de manera responsable, no tienen por qué tener ninguna responsabilidad ni ninguna preocupación. Porque ahora, los que han actuado de forma corrupta en el país, los que han traficado con las influencias, los que han traficado con el poder, seguramente están preocupados, como usted lo dice. Yo creo que también Corteo. la embajada americana también creo que mete muchísima presión en este país. Pero está bien. Muchísima. Está bien que lo haga, porque si no, no va a pasar nada. No, es que si es en beneficio que lo haga. Para mí los intereses que se juegan obviamente en sentencias, obviamente son enormes, que afectan no solamente al pueblo hondureño, sino que también afectan intereses internacionales. Y yo creo que eso es lo que muchas veces no lo permiten estos países amigos, si se puede decir así, que se pueda traficar con la justicia. Y eso es lo que pasa muchísimo en este caso. Pero también es lo que le interesa. Cuando yo estaba magistrado, un tipo le pegó, un hondureño que se hizo americano allá en Trujillo, le pegó 12 tiros a un ciudadano, lo mató y quería que lo absolvieran. Pues. Claro. Y convocó a la corte. Yo no fui a saber porque me yo indigné. nunca y he dicho que ellos sean que dueños de la verdad, sí, porque realmente también, ¿verdad? O sea, no... Ellos protegen sus intereses. Es lo que iba a decir. Esto es el inicio de un enfrentamiento corte-fiscalía. Sí. No, yo no lo miraría con esas dimensiones, ¿verdad? Yo creo que la visita ayer del fiscal general con la presidenta de la Corte creo que puede limar esas asperezas y construir esos mecanismos. Eso es lo que necesita la democracia en Honduras. ¿Le diría el fiscal a quién está investigando ahí? No lo creo, ¿verdad? Alex Pérez es un riesgo para el fiscal porque el fiscal también fue una visita o un allanamiento de morada. Claro. No, yo no creo que el fiscal tiene prohibido, ¿no? que las investigaciones sean compartidas antes de que esto sea, digamos, llevado a juicio. Pero yo sí creo que a la democracia de Honduras le sirve que tengamos un fiscal que haga su trabajo
y que tengamos unos jueces que impartan justicia de manera independiente. Pero que sea más acción, que sea más acción que de palabras, más acción que comparecencias en los medios. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Si hay dos magistrados... Miren, a petición del ex magistrado Vidiscua, volví a poner a la foto de los magistrados. Ahí estuviera el magistrado. Dije que lo quiere ver, dice. Vaya, una de las cosas también que no debe dejarse de decir es de que en este país... ¿Quién de ellos es? ¿Cuál de los dos? Son dos. No, pero vamos a ver. En este país también se puede denunciar muy fácilmente a la gente. No, pero no denuncio cualquiera, Raúl, disculpa. No. Denunció el fiscal general que dos de los magistrados están siendo investigados. Siendo investigados por ¿de qué viene la, pero es que la investigación? El fiscal no debe denunciar. A través de una denuncia. El fiscal no debe denunciar. Si existe una denuncia. Entonces no denunció. El fiscal le informó al pueblo hondureño que dos de los magistrados... es una denuncia. Una de las cosas que le gustó... es una denuncia informal. Formal. Es una denuncia que no reúne los requisitos formales para pasar. Una de las cosas que más le gustó a la gente, por ejemplo, de la Maxi, Raúl, fue cuando Juan Jiménez Mayor dijo: el 70% de los diputados que estaban anteriormente, incluyendo el presidente del Congreso Nacional, está siendo investigado. Y eso se ha demostrado en los casos Red de Diputados, Federatas, claro. ¿Y qué es lo que le gustaba a la gente? Que se informara las redes de corrupción que poníamos ahí, con todas esas marañas, cómo se construían estos mecanismos de corrupción. O sea, tampoco seamos más papistas que el Papa. Lo interrumpo. Enfócame. Así le hizo Raúl. Ajá, ¿por qué? Porque también eran dirigidos también, o sea, era una cuestión política. Hasta también, con todo cierto grado. Ahí abogado, yo creo que ahí sí, yo voy a, por alusión, la Maxi realizó un trabajo técnico, profesional, y que por eso la gente sigue pidiendo la Sisi. Porque no había una acción teledirigida contra alguien, sino que se tenían las pruebas contra corruptos y delincuentes de este país. Yo tengo el requerimiento fiscal del caso Pandora, donde el primero que aparecía era Juan Orlando Hernández. Y después lo cambiaron y después metieron un montón de gente que no estaba en el primer requerimiento fiscal. A partir de ahí... Y usted tiene razón, yo estuve en esa reunión. ¿Y de quién fue la culpa esa? Eran 72. Porque él era el representante de... No, claro, yo se lo dije. Elvin no estaba en el primer requerimiento fiscal y ahí apareció después. Habían 72 procesados en el caso Pandora. Y el fiscal general, porque el convenio así lo decía, dijo: estos están en otras líneas de investigación y vamos a presentar 38, que fueron los que se presentaron en el momento. Hasta ahora, Pandora 2 presentó el caso y se presentó contra Juan Orlando Hernández. Lo decía el abogado Carlos Raúl Chastur, y es de que la MASI es realmente una necesidad que pide el pueblo hondureño en virtud del mal trabajo del mismo Ministerio Público. Totalmente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la MASI lo que vino a hacer, traer juristas internacionales, juristas nacionales, investigadores, crear una metodología de investigación para realmente empezar a investigar casos que no querían que salieran a la luz pública. Y ese es uno de los grandes problemas que existe en el Ministerio Público, que está politizado. O sea, hay que mirar quiénes son las cuerdas que están manejando esto. Ese es el gran problema. ¿Doctor? No, yo no opino eso. Yo soy apolítico. Aunque soy cachureco. Soy cachureco. Eso... Cachureco no practicante. ¿Cómo es eso, apolítico cachureco? Pero porque no me dejan los del partido, no me quieren. Es cachureco no practicante. Porque dicen que cuando opino, que porque no me gusta, entonces que ya no soy. Dice. Y realmente la opinión de nosotros no es que estemos a favor o en contra del fiscal general. Sí, nosotros, he compartido muchísimos foros con Carlos Raúl, y obviamente siempre hemos sido críticos del Ministerio Público, pero especialmente de la investigación. Yo me considero un buen hondureño. Me considero una persona que obviamente quiero lo mejor para mi país. Sí. Y es difícil para un abogado penalista, litigante, poder trabajar un juicio, ver una sentencia absolutoria cuando hay una buena investigación. Se la ponen difícil a uno. Uno mismo aconseja otros mecanismos. Es correcto, pero hay mecanismos alternativos que pudieran hacer. Como yo le decía al abogado Suazo, o sea, por ejemplo, el caso Pandora. El caso Pandora, y lo discutíamos aquí en el intermedio, pusieron a una juez que nunca había sido juez, que le preguntaba a los escribientes
¿cómo podía ella seguir el proceso? Sí, eso es impunidad. Pero también eso es había generar informes que no fueron iban firmados, había un montón de problemas también en la evaluación de los medios de prueba. Puede ser, abogado, que el requerimiento fiscal puede tener sus falencias, puede ser que no se presentó, nada es perfecto, pero al final, esos círculos de impunidad, todas esas personas fueron sacadas y principalmente los liderazgos políticos de los partidos más grandes fueron con sobreseimiento, pero ahí tienen a un exministro de la SAC todavía procesado por ese caso, Pandora, ¿no? Que es el que fue en el gobierno de Porfirio Lobo. O sea, como lo dijo el fiscal, a los más pobres, a los que no tienen poder político, a los que no tienen el poder económico, sí les llega la justicia. A los que tienen ese blindaje, todavía la justicia no les ha llegado. Que tienen buenos abogados. Tomando su palabra, poneme la caricatura, por favor, si sos tan amable, Chele. Ajá, y acá vos traes tiburones, ¿a quiénes se refiere ahí el caricaturista? Según esta denuncia del mismo, ahí van dos, pero no sabemos quién es el tercero, ¿verdad? Y vamos a ver si después del 2025 se actúa contra otros tiburones que todavía no han surcado esos mares aún. Debería. ¿Nombres? No, yo no le puedo dar nombres. Para mí el problema es presentar yo no puedo dar nombres porque todavía el principio una cuestión motivacional, la visceral. presunción de yo inocencia. creo que por ahí hay un par de magistrados que ya fueron acusados criminalmente, ex magistrados que fueron acusados criminalmente. Poneme la caricatura. Voy a felicitar al caricaturista Luis Barahona. Agrandala, por favor, que aparece esa caricatura de Voz Populi que la hace Luis Barahona. Así debe ser un caricaturista. Que uno ve la caricatura y sabe lo que está transmitiendo. Las sardinitas. Es una sardinita, sí. Muy chiquita para agarrar. Quizás el anzuelo fiscal no está siendo lo suficientemente bueno. Por eso sacaron a la Maxi, mire. La carnada. Porque estábamos llegando hacia el pináculo de la corrupción y de los entramados más grandes de que los responsables realmente de la corrupción en el país, y por esa refleja del por qué falencias del Ministerio Público, falencias de la justicia, que no puede llegar a estos grandes tiburones, sino que normalmente se llegan a personas que no tienen acceso al poder. Tiburones artillados, me decía Vallejo. Pero mira, Raúl, yo creo que uno de los problemas es no reconocer nuestra propia culpa institucional, porque aquí pareciera ser que eso es lavarse las manos y echarle la culpa a un poder del Estado como es el Poder Judicial. Pero hagamos una autocrítica, hombre. Yo no lo he escuchado jamás en ninguna comparecencia hacer una autocrítica sobre el Ministerio Público y saber qué es lo que se está haciendo o en qué ha mejorado el Ministerio Público en estos 3 años de este nuevo gobierno o durante la administración del fiscal general Joel Zelaya. ¿En qué ha mejorado el Ministerio Público? Se le ha dotado de recursos tecnológicos, financieros, más recurso humano, capacitación. Entonces, seamos autocríticos y reconozcamos también que mucha de esos resultados adversos, por no decirle falta de justicia, son responsabilidad nuestra como Ministerio Público. Claro. Porque aquí solamente está señalando y señalando, pero el dedo que lo señala queremos también saber qué ha hecho el Ministerio Público para mejorar su actividad como ente fiscal y como ente que tiene el monopolio de la acusación penal. De forma objetiva. Claro, de forma objetiva. Si nosotros no estamos atacando al fiscal por ser Joel Zelaya, sino el actuar como funcionario público, que creemos que eso no es correcto. Si, por ejemplo, nosotros que somos abogados privados, pues a nosotros nos conviene que el Ministerio Público presente 200,000 requerimientos fiscales en el año. Más trabajo vamos a tener, claro. Pero no se trata de eso. Se trata que de verdad, como parte del sistema de justicia, realmente construyamos un sistema que dé respuesta, correcto, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público y en cualquier otra institución vinculada con el tema de justicia. Correcto. Como periodista estoy pensando en este momento, ¿cuál es la noticia? ¿Quiénes son los 2 magistrados? Bueno, más bien, ¿qué es lo que va a hacer el Poder Judicial? Porque ahí no se ha señalado uno en especial.
prácticamente por... Usted con la experiencia que fue magistrado, ¿qué debe hacer el Poder Judicial ante esa información al pueblo del fiscal de que 2 magistrados están siendo investigados? Mire, es una denuncia muy seria, ¿no? Claro. Y en principio la Corte, el Poder Judicial debe darse cuenta que está en precario el sistema y que si efectivamente se están investigando 2 o más magistrados, el Poder Judicial en principio debe de ejercer alguna acción, porque si no ejerce una acción va a admitir, ¿no? Sí, va a admitir y debe pronunciarse. Correcto. El fiscal, la Corte Suprema debe pronunciarse. Yo creo que sí debe pronunciarse. Es que aquí no están solo supuestamente los 2 que se dice que está haciendo, están hablando los 15 porque no se señala quién es. Sí. O los suplentes también, pues no sabemos si integraron en algún pleno. Sí, entonces que se está en conoció duda algo. la conducta de un poder del Estado y ese poder del Estado debe tomar alguna decisión porque no puede estar cualquiera, el fiscal general no es cualquier persona. Es un alto funcionario del Estado. Con muchísimo poder. Sí, con alto con muchísima poder. información. Y además de eso, él forma parte del Consejo de Seguridad Nacional, que se supone que debería tener un montón de conocimiento. La Corte debería pronunciarse también, abogado. El fiscal general advirtió que de ser necesario enfrentaría al Poder Judicial. Sí, es una amenaza. Y no es vedada, es una amenaza, directa. No, ¿y qué fue a decírsela ahí? Sí, y en la casa de la justicia. En la casa de la justicia. Aquí hay que esperar realmente. No, fuertes declaraciones las del fiscal. Sí, fiscal es muy diciendo zafado. que está dispuesto a enfrentar al Poder Judicial y que está investigando a 2 magistrados del más alto tribunal de la Corte. ¿Por qué ríe así? Cuente. Es que mire, lo que él ha dicho es una cosa seria, en un país serio de verdad, ese Poder Judicial Oiga, estaría... por eso hice este programa, sí. por lo que él dijo. No, pero es una acción seria y ojalá que el Ministerio Público, primero, haga una investigación a lo interno y segundo, exigirle ahora, como ciudadanos, al Ministerio Público que si tiene las pruebas presente los requerimientos y las acusaciones contra estos magistrados, que entiendo yo que el Ministerio Público ha avanzado en algunas investigaciones sobre ellos. O que de la misma forma que denunció esa situación, también diga que se realizó una investigación y se probó que no había ninguna responsabilidad penal de ningún magistrado. Que eso sería lo correcto. O sea, decir lo bueno y lo malo. Así es. Sí, esa es una obligación para él ahora, ¿no? Ahora, presentar toda esa investigación a la sociedad porque la gente le va a decir, bueno, usted dijo en la Corte que había una investigación sobre los magistrados y queremos saber ahora cuáles son estos magistrados y cuáles son los delitos que se le acusan. Pregunta, si alguien tiene un caso procesal abierto, sea por corrupción o cualquier otro delito, y se está postulando para un cargo de elección popular, ¿se puede inhabilitar? Pregunta, ¿por qué si es así se va a desgastar la frase persecución política? Mire, el estado de inocencia le permite, mientras no haya una sentencia no firme, puede hacerlo. Yo estoy viendo la ley electoral que establecía que el auto formal procesamiento lo inhabilita. Eso no es cierto. En la anterior ley electoral creo que lo inhabilitaba, pero esta cambió, donde ya el auto de formal procesamiento no le causa estado, por lo tanto, hasta que haya una sentencia firme le causa ya una inhabilitación en un caso de, digamos, de que él quiera presentarse en un cargo de elección popular. La limitación política ahí es que él está con un arresto domiciliario, obviamente no va a poder hacer un trabajo político. Claro. Esa es la limitación. Claro. Mire, pero de que puede participar, puede participar. El Ministerio Público tiene un campo suficiente para ejercer un montón de acciones. Ahí en las Cortes de los Estados Unidos un montón de gente llegó a arreglos y dijo, yo hice esto y hice lo otro. Y ahí vienen libres para acá. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? El caso de Chander Ardón, por ejemplo, ayer se le dio tiempo cumplido en la sentencia. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? ¿Cuánto tiempo fue? Hay unos anuncios. Cuando vi eso, pensé, ¿a cuántos quemó ese hombre? Bueno, el juez se lo dijo. El juez se lo dijo. Ese es que no fue a cantar. Le dijo, a pesar de su colaboración, dice. Dice que óigame de verdad. El juez reconoció la colaboración de él. La colaboración de él. Y dijo, sí, aun y cuando ya me informaron acerca de cierta clase de homicidios,
su colaboración fue necesaria para llevar a juicio a un montón de Pero personas. espera que lo maten. Pero aquí, fíjese, hombre, Raúl, que yo lo escuché al abogado Suazo cuando antes del juicio del presidente Hernández, donde dijo, tiene que llegar a una negociación con la fiscalía, porque ir a juicio lo va a llevar a esta situación. Y miren, las negociaciones con una justicia premial en Estados Unidos, ahora nos devuelven todos estos narcotraficantes que contaron acciones terroríficas en esos juicios y ahora vienen de vuelta al país, o no sé si se van a quedar en Estados Unidos. Sí, hombre. ¿Qué Tiene- pensaste, no? ti- 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 ¿Pensaste tiene- lo mismo que yo? ¿A cuántos echó al Sí, agua claro, de bárbaro? claro. No, hombre, ¿para Pero cuánto también tiempo los gringos estuvo? después 3 de que años. aquellos en revancha 3 lo- años. 10 años, 10 años. No, 10 años creo que él se vigilada. entregó en... Él estuvo 5. Sí. 5. En el gobierno de Juan Orlando se entregó. En el, Sí. Tuvo 5 o 6. Pero ¿qué es lo que piensa el delincuente? Voy a hacer lo mismo y después me declaro culpable, tengo un montón de dinero y vuelvo, o me voy a otro país, América del Sur, que nadie me conoce. O sea que ese hombre va a ir 10 años con un grillete en Estados Unidos, así va. Correcto. Durante 10 años. Y protegido por la justicia. O sea, y lo dejan Cuida- en Estados cuidado Lo, y- ajá, lo dejan en Estados Unidos. Claro. ¿Me explicas eso? ¿Lo dejan cuidado? ¿Cómo es la cosa? Sí, claro. Bueno, él tiene una bajo. libertad vigilada, tiene que estar a cargo de un sheriff, de un distrito, y obviamente en algunos casos tienen un grillete que está diciendo Limita. su localización y obviamente no puede llegar a ciertos lugares. O Pero sea, durante los 10 gringos, años los gringos lo van a proteger para que no se lo... No, se le asigna un para que oficial. no regrese. Se le O para que asigna no lo un maten, oficial Sí, para de que no lo libertad maten o que condicional. regrese. Claro. O salir del círculo donde él se le ha marcado para que el juez diga no puede salir de este límite territorial. Por cierto, ahí andaban unos queriendo hacer negocios con tales grilletes a ver si los metían en Honduras. Bien. Pero ya está en la ley. No por eso, pero ahí está. Está bien, y los que quieren venderlo y hacer el negocio también tienen derecho y lo hacen limpiamente. Claro. Sí. Es una licitación pública. Imagínese, Raúl, que nosotros incorporamos elementos a nuestra legislación penal que no los estamos ejecutando, no los tenemos en acción. El tema del localizador descongestionaría ese gran número de personas que están privadas de libertad, menor costo para el Estado, pero hay muchos mecanismos que no los aplicamos. O que tienen que ir a firmar, ¿verdad? Cada viernes ahí al tribunal y que muchas veces eso impide porque hay gente en el área rural, ¿no? Y eso les vuelven a dictar orden de captura y los vuelven a meter. Eso también deberíamos de agilizar esos procesos para tener una justicia efectiva, ¿no? Saludos a Chendo García y a Jessica Regina Más. A Jessica la llevamos al mero poder. Una gran redactora, una gran periodista, Jessica, formadora de los nuevos periodistas. Ah, otra cosa. Ayer pensé que 4 buenos invitados tengo, pero me he dado cuenta de unos que están dando clases en la facultad, en la Universidad de Derecho. No, hombre, cualquiera da clases ahora ahí. Qué pesar. No diga eso. No, sí. Los nombres que me mencionaron, sin capacidad de ustedes 4. O sea, la Facultad de Derecho siempre ha tenido eso, historia de buenos maestros. Sí, Y creo que deberían de mantenerlo. así es, así es. Igual no así la Escuela de Periodismo, que muchos docentes, con todo respeto, nunca han ejercido la profesión. Y en cambio, en Derecho siempre ha habido fama de buenos maestros. Sí, sí. Ayer cumplió 6 años de muerto su cuñado, el doctor René Solagos. Claro, con Padre. ese libro aprendimos en la Facultad de Derecho. Que por si no sabía, Raúl, Ibis Disco Varías es mi tío. Por eso es bueno. Por eso, bueno. Bien, voy al cierre. Comentarios finales, abogado Chacturi. Gracias por haber estado esta mañana aquí. Gracias, Raúl, por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir. Y le aclaro, pide el voto, ¿qué casilla va? Casilla 56, Partido Liberal de Honduras, Salvador Narrala, presidente. Gracias. Voy de suplente del hijo de un gran diputado y de un gran liberal. Amigo mío, Marco Antonio Andino, el hijo de Marco Del Antonio. hijo Marco Antonio Manuel Andino. Manuel Andino, buen muchacho, Manuel. Ojalá que este año podamos cambiar muchas cosas y entre ellas el gobierno de la República. Bien. Don Raúl Suazo. Bueno, Raúl Suazo. Varillas. Varillas, lo sé, yo le sé bien tu apellido. Con Raúl lo conocemos desde que estábamos en San José del Carmen. Raúl. Hace un par de años ya. Poquito. Realmente agradecerte. Yo creo que esta no era un foro para criticar el accionar
una fiscalía general, sino de la forma en la cual se presenta ante los medios de comunicación, tratando de que el Poder Judicial colabore de cierta forma, incluso llegando hasta las amenazas. Creo que eso es lo que nosotros no podemos compartir. Sí compartimos de que luche y combata la corrupción y los delitos que se cometen en este país, mas no la forma en la que lo hizo. Porque para nosotros siempre vamos a mantenerlo, ellos son solamente una parte y debe de dejar a la otra parte hacer su trabajo. Doctor Vargas. Gracias, Raúl. Valladares, también hace mucho tiempo nos conocemos y el gusto de estar con Raúl Rolando, con el abogado Nava, con el abogado Chactur, a quienes se le conocen sus intervenciones en el foro. Yo creo que es correcto, lo que aquí se deja en claro es cómo acciona el fiscal, cómo va hacia un poder del Estado a hacer un reclamo de manera indebida. Él ya conoce los canales, si él realmente está haciendo una investigación, él debe concluir su investigación y si de la investigación existen indicios suficientes, pues hacer las acciones contra miembros de ese poder del Estado. Creo que deja en muy mala posición al Poder Judicial al tener una actitud de esa naturaleza. Ahora la conducta de los 15 magistrados propietarios y los suplentes que están integrando ese poder del Estado los deja a la población pensar, ¿y quiénes son estos dos? Entonces el Poder Judicial debe de ejercer una acción que también está dentro de su competencia para que esa imputación que se le está haciendo, que se están investigando a dos magistrados, pues le limpie la cara al Poder Judicial. Gracias. Abogado Navas, con usted Ramos. Gracias, Raúl, a los colegas aquí por estar en este foro. Yo creo que, si bien es cierto, hay que reperfilar la metodología de cómo el fiscal general exige ciertas cosas, no hay que desconocer de que en el fondo las cosas que dice son ciertas, ¿no? El pueblo exige justicia, se exige que se hagan investigaciones objetivas y que los jueces respondan al mandato de la ley, a los intereses de la sociedad. Es un imperativo para las instituciones del Estado reducir los índices de impunidad y que las élites de poder y los élites de poder económico y político que han estado vinculadas a privilegios de este país sean ya tratadas con igualdad ante la justicia y que así se construya una mejor institucionalidad y un mejor derroteros para este país. Muchas gracias, Raúl. Gracias. ¿Es el inicio de un enfrentamiento continuo o de un acuerdo entre Corte y Fiscalía? Bueno, no debería suceder que un poder del Estado esté enfrentando ninguna de las dos cosas Público. Debería no suceder. Debe ser eso. Lo que debe hacer es usar los recursos que le da la ley al fiscal si no está de acuerdo con algún tipo de resolución. No debería ser ninguna de las dos cosas, Raúl. El Poder Judicial debe ser independiente y el Ministerio Público hacer su trabajo, no deben haber acuerdos de ningún tipo. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Mis compañeras Donna, Doña Concha, Melissa y el resto de compañeros listos para llevarles un entretenido programa en Hoy es tu Día. Que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.